Buenas noches a todos. El texto bíblico que quiero compartir hoy está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice: Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Amén. El apóstol Pedro nos describe a Cristo como la piedra principal y a la iglesia como el templo espiritual de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos cita varios textos del Antiguo Testamento que eran conocidos por creyentes judíos. Cita el Salmo 118, versículo 22. También nos cita Isaías 8, 14 y Isaías 28, versículo 16. Amén. Los lectores de la carta habían comprendido que las piedras vivas era una referencia acerca de Israel. Pero el apóstol Pedro nos muestra que la iglesia no anula la herencia judía, sino que ésta la completa. Pedro también nos describe a la iglesia como un templo vivo y espiritual, en el cual Cristo es la piedra principal. Y cada creyente somos una piedra. Pablo también en Efesios nos describe a la iglesia como un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y cada uno de nosotros es un miembro. Amén. Ambas ilustraciones hacen hincapié en la importancia de la comunidad. Pues, hermanos, una piedra no es un templo y mucho menos es una pared. Y un miembro del cuerpo no sirve para nada sin los demás miembros, ¿verdad? Hermanos, en nuestra sociedad tan individualista en la que vivimos, nos es fácil que nos olvidemos de nuestra interdependencia con otros cristianos. Por eso, cuando Dios lo llame a cumplir una tarea, recuerde que Dios también llama a otras personas para trabajar con usted. Por eso usted debe buscar a esas personas y unirse a ellas. Y así todos juntos lograremos edificar una casa hermosa para Dios. Amén. El versículo 5, Pedro nos habla aquí de sacrificios espirituales. Pero, ¿qué quiere decir o cuáles son esos sacrificios que nosotros podemos ofrecer? Pues sabemos que en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales que ofrecían los sacerdotes, los levitas, desempeñaban un papel importante en la ley. Pero Dios, a lo largo de la Biblia y de la historia, nos dejó en claro que la obediencia es mucho más importante que los sacrificios. Ahora, en la actualidad, Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes santos, que nosotros nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificios vivos espirituales. ¿Pero qué quiere decir esto? Que cada día nosotros abandonemos nuestros propios deseos pecaminosos y los sigamos.
que pongamos todas nuestras fuerzas y nuestros recursos a su disposición y que confiemos en que Él nos va a guiar por el resto de nuestra vida. Hermanos, no cabe duda de que el apóstol Pedro, él pensó frecuentemente en lo que Jesús le dijo después de que él confesó que Jesús era el Mesías. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Esto, hermanos, esta historia la podemos ver en Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Pero ¿cuál es la piedra que realmente importa? Pedro nos responde aquí que es Cristo, que Él es la piedra que hace tropezar a muchos y que Él es la roca que los hace caer. Esa roca no es Pedro, así como nos lo han enseñado o lo han enseñado algunas iglesias, de que Pedro es la roca principal. Aquí viene esta carta, en estos versículos, Pedro nos enseña que Cristo es la roca y que las personas tropezarán porque lo han rechazado a Él. Cristo es la piedra que los constructores rechazaron y que ahora se ha convertido en la piedra principal. Amén. Pues Él es la parte más importante del edificio de Dios, que es la iglesia. Pero ¿cuáles son las características de Cristo como la piedra principal? Número 1. Él es completamente digno de confianza. Él nunca cambia. Número 2, Él es precioso para los creyentes. Y tercero, Él es la parte más importante de la iglesia. Es por eso que las personas que se niegan a creer en Cristo cometen el peor error de su vida, porque han tropezado sobre la persona que podía darle salvación y darle sentido a su vida. Y quedan o han caído en las manos de Dios para ser juzgadas. Amén. Que Dios les bendiga.